¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 26, en el cual estaremos viendo el tema de la contemplación para alcanzar amor. Este punto en realidad es el punto final en sí de los ejercicios. Nosotros particularmente estaremos viendo después de este punto algunos puntos adicionales sobre ciertas reglas que propone San Ignacio, que también muchas veces en la mayoría de ejercicios que no son, digamos, de los días completos, ¿no? Porque este retiro está hecho como para hacerse en cerca de 4 semanas, ¿no? Más o menos un mes, 33 días. Entonces, cuando se hacen menos días, normalmente no se ven estas reglas, ¿no? Por eso es que estamos ahora abordando este tema que sería el final, ¿no? El último tema, y después vamos a revisar el tema de estas reglas específicas, ¿no? Que de alguna forma también alimentan el tema que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, comenzar con el tema, con las consideraciones para alcanzar amor, ¿no? Todo lo que estaremos viendo aquí son, pues, propuestas, ¿no? Escritas en el mismo libro de ejercicios espirituales por San Ignacio. La primera consideración para alcanzar amor es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, ¿no? Y así pues por las obras nos conocerán, ¿no? Por el amor dado en las obras. Esto alude en gran medida pues a este sentido de que muchas veces caemos en decir que amamos a Dios, que amamos al prójimo, que cumplimos con ciertas realidades, etcétera, etcétera, pero realmente no lo hacemos. Y es en el hacer, ¿no? En la efectividad de la caridad, en la efectividad del amor, en donde realmente se da el amor, ¿no? No basta con tener la afectividad, no basta con sentir amor, con querer amar, con desear ofrendarme, sino que tengo que hacerlo, tengo que ponerlo en obra para que realmente se dé y dándose de fruto. La segunda consideración dice, el amor consiste en comunicación de las dos partes, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede. Y así, por el contrario, el amado al amante, de manera que si el uno tiene ciencia, dará al que no lo tiene, si honores, si riquezas, y así al otro, el otro al otro. Aquí está aludiendo sobre todo, o sea, de hecho es una aplicación que de alguna forma podría aplicarse a cualquier forma de amor, pero particularmente se está refiriendo a San Ignacio a Dios, ¿no? A Dios y a cada uno de nosotros, ¿no? Dios es el amado por naturaleza, ¿no? Es aquel digno de todo amor. En principio, de hecho, ya desde el mismo hecho de ser Dios. Pero además, pues, por todo lo que ha hecho por nosotros a lo largo de la historia, ¿no? Por la redención en la persona de Jesucristo, por la iglesia, por los sacramentos, por la gracia, por los bienes temporales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre la comunicación entre Dios y nosotros se da esta comunicación de bienes también, ¿no? Hay una comunicación en un dar de lo que tenemos, ¿no? Y de lo que podemos dar también. Y así nosotros damos y Dios también nos da. Dios que nos ama más y que jamás nos amará menos que lo que nosotros podemos amarlo, o sea, incluso sin importar cuánto le amemos, Dios siempre nos amará más, ¿no? Eso es a lo que nos referimos. Siempre será Él, pues, quien tome la iniciativa en el amor. Ya desde el inicio, en el simple hecho de que nos crea, porque si nos crea es pues para darnos vida en abundancia, ¿no? Para darnos vida plena, ¿no? De manera particular, para que lleguemos y regresemos a Él en el cielo, pasando pues por este valle de lágrimas, por esta vida temporal, ¿no? Que no es solo tampoco un valle de lágrimas, ¿no? Entonces es Él quien en la creación también nos comunica todos estos bienes, ¿no? La vida, la felicidad, la existencia, la oportunidad de tener familia, la oportunidad de relacionarme, de vivir en una comunidad, de estudiar, de trabajar, de salir adelante, de tener oportunidades, ya sean muchas o pocas, de tener capacidades, ¿no? Intelectuales, emocionales, sociales, espirituales, físicas, creativas, ¿no? Todas estas cualidades que no vienen solo de mí, ¿no? Yo las puedo entrenar para perfeccionarlas,
pero que no me vienen dadas, ¿no? Yo no desperté un día y decidí ser inteligente, ¿no? Eso es una capacidad que me viene dada y que por medio del estudio se perfecciona, ¿no? Entonces, así como Dios me ha dado todo esto, también yo, que soy el amado de Dios, debo corresponder al amante, ¿no? Al amante que en ese sentido sería Dios. El amante en cuanto a que Él es el que nos ama. Entonces, él que nos ha dado todo, también yo debería corresponder, ¿no? En esta comunicación propia del amor, con los bienes que yo tengo, que además preceden de Él, y comunicarle también mis bienes, ¿no? Comunicarle, y no solo, digamos, estos bienes en cuanto a ciencia, honores y riquezas, sino también, por ejemplo, mi compañía, mi tiempo, mi cariño, mi escucha, mis palabras, y así todo lo que Dios quiere recibir de mí, porque al final todo lo que tengo, pues, ha venido de Dios. Luego nos plantea San Ignacio una composición del lugar, un poco para que nos pongamos en sintonía antes de revisar específicamente los 4 puntos que involucran la contemplación para alcanzar amor. Entonces nos propone ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles y de los santos intercediendo por mí. Entonces me imagino, ¿no? En un espacio que podría ser incluso donde estoy actualmente, porque ahorita, ¿no? O sea, ahorita, sin importar en qué momento estamos viendo este video, Dios, los ángeles y los santos están intercediendo por nosotros, ¿no? En el cielo, porque a esto se dedican, ¿no? Porque es lo propio del cielo interceder por el resto de la iglesia. Pero bueno, nos podemos imaginar tanto en donde estamos, como de repente en un lugar más espiritual, de repente en una especie de lugar que de alguna forma nos podría ayudar a contemplar esto, ¿no? Casi como si estuviésemos en el cielo, imaginarme así al Señor, ¿no? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, los ángeles en sus diversas jerarquías angelicales, ¿no? Los arcángeles, los querubines, las potestades, etcétera, los santos, Santa María, San José y otros santos, ¿no? San Ignacio, etcétera. De repente algún santo particular que tenga una importancia especial para mí. Y así imagino a todos en este espacio y cómo interceden por mí y con qué fervor y con qué intención y con qué deseo de salvación para mi alma. Y contemplando esta realidad, ¿no? Yo pido conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo, ¿no? Enteramente reconociendo todo lo que me ha sido dado, pueda en todo amar y servir a su divina majestad, ¿no? Entonces, esto es interesante también porque lo que aquí plantea San Ignacio no es simplemente un acto heroico, como que, mira, como yo no he recibido nada y le quiero dar todo a Dios, sino en el fondo lo que plantea aquí San Ignacio es que podamos entender, por medio de la gracia también, y reconocer todo lo que nos ha sido dado, para que reconociendo todo lo que nos ha sido dado, podamos responder con amor. Porque si el amor que nos ha sido dado es sumamente grande, y entiendo que es sumamente grande, por naturaleza yo querría responder con la misma magnitud de amor, o cuando menos permanecer con aquel que me ama tanto. Es una consecuencia así afectiva y lógica. Entonces, en el fondo, facilita también el ejercicio del amor a Dios, ¿no? Para pues finalmente responder, ¿no? Y en todo amar y servir a su divina majestad. Entonces ya, bueno, planteando esta composición del lugar, entra a los puntos, ¿no? Antes de entrar ya en sí a los puntos, me gustaría mencionar que de hecho, ¿no? La razón también por la cual se da la contemplación del lugar al final de los ejercicios espirituales es porque gran parte, y esto creo que lo hemos mencionado antes también, gran parte de los ejercicios espirituales en sí, ¿no? Porque acá estamos haciendo unas reflexiones desde los ejercicios espirituales, pero el ejercicio espiritual en sí involucra mucha oración. Involucrando mucha oración también involucra eh, mucho afectarse, mucho dejarse afectar por la consolación y por la gracia de Dios. Y así pues sorprenderme y admirarme de la vida de Cristo, en el momento de la pasión, dolerme con el Cristo doloroso, en la resurrección, alegrarme con la gloria del resucitado, y así en cada momento de la vida de Dios,
dejarme afectar, o sea, sentir lo que implicaría estar ahí, ver eso, y como que se va desarrollando dentro de mí un sentir, un amor, una cercanía a alguien, no a una experiencia nada más, sino a alguien que existe, que es real, que existió en medio de nosotros y que ahora está a la derecha del Padre. Y cómo este es reflejo del rostro del Padre y así sucesivamente. Entonces, también dentro de esta dinámica es que se hace la contemplación para alcanzar amor. Nosotros no hemos profundizado mucho en algunas de estas realidades propias de la oración, porque estas realidades se harían pues individualmente, ¿no? Y también pues si hiciéramos eso, en el fondo lo que sería recomendable es hacer ejercicios espirituales, ¿no? Incluso en la forma en la que ya recomendamos, que también los links están abajo de este video, ¿no? Em, entonces, si bien no hemos hecho eso, sí existe siempre la posibilidad, incluso fuera de esta dinámica, de contemplar lo que hemos recibido para poder alcanzar amor o para poder alcanzar mayor amor. Y eso es un poco hacia lo que nos dirigimos dentro de esta meditación, ¿no? Dentro de esta reflexión que estamos haciendo en este video. Entonces, bueno, dando este contexto, quería abordar este primer punto. Dice así: traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios, nuestro Señor, por mí, y cuánto me ha dado de lo que tiene, y consecuente, el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina. Entonces, este primer punto trata de abordar todo, todo lo que me ha dado Dios, ¿no? Lo que me ha dado en la creación, lo que me ha dado en mi creación y en la creación de lo que está a mi alrededor, lo que me ha dado en la redención, ¿no? Cómo me alcanzó el cielo, el costo que tuvo para él, cómo preparó el pueblo de Israel, que al final también nos incluye, ¿no? Por medio de la iglesia, en esta historia, y todos los dones particulares que he recibido hoy, ¿no? Tanto los que están dentro mío como lo que me rodea, ¿no? Tanto realidades físicas como personas que son un don de Dios en mi vida, ¿no? Mi familia, mis amigos, alguna persona especial, mi esposo, mi esposa, mi comunidad, etc. Y así contemplando todas estas realidades, porque no hay que pasar así rápidamente, ¿no? El punto es contemplar todas estas realidades y contemplándolas todas, ponderar con mucho efecto cuánto Dios ha hecho por mí. O sea, sentir amor por todo lo que Dios me ha dado. O sea, por cómo Dios ha demostrado por medio de todo esto que me ha dado, que me ama. Y sentir el amor de Dios en lo que me ha dado. Y además, ¿no? No solo me ha dado esto, sino que se me ha dado a sí mismo. O sea, me quiere dar también su mismo ser, ¿no? Em, Tanto en cuanto puede, ¿no? Desde su divinidad, porque de hecho no podemos asumir la totalidad de Dios desde nuestro ser criaturas, y menos aún en este lugar temporal, ¿no? Ya en la visión beatífica del cielo será distinto, pero incluso, claro, en la visión beatífica no se asuma la plenitud de Dios porque es imposible que una criatura asuma la plenitud de aquel que en sí incluye todo y que es el origen de todo, ¿no? ¿No? Entonces, en consecuencia de esto, ¿no? Con esto reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de ofrecer a su divina majestad. Todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho, ¿no? Entonces, eh, este amor que contemplo implica una respuesta por naturaleza, ¿no? Y si Dios me ha dado todo, y con todo lo que me ha dado, además se ha dado a sí mismo, entonces también yo, que quiero corresponder con mis propios bienes dentro de la dinámica del amor, le deseo dar todo lo que yo tengo, que además me viene de él, y me quiero entregar a mí mismo, que existo porque Dios mismo me creó. Y contemplando todas estas realidades, dejarme afectar internamente por la naturaleza bella que hay en esta dinámica de amor entre Dios y yo. Y así, dejándome afectar, decir esta oración, ¿no? Que es un poco el centro de
de esta contemplación para alcanzar amor, ¿no? Que dice así: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que éstas me bastan, ¿no? Entonces, con todas mis potencias, ¿no? Con mi libertad, mi voluntad, mi memoria, mi entendimiento, le entrego todo mi ser y todo lo que yo soy, ¿no? Todo lo que tengo y todo lo que yo mismo soy, a Dios. Porque todo viene de Él, ¿no? Y porque reconozco todo lo que me ha dado. Y deseo que todo se disponga en base a su voluntad, porque confío en Él, porque veo cómo me ama a través de las cosas que me ha dado. Pidiéndole únicamente que mantenga en mí su amor y su gracia para poder responderle con amor también a nuestro Señor. Esta es un poco la dinámica de este punto. Esta oración, una vez más, bueno, es una de las oraciones más conocidas de Ignacio, y es el centro, no lo vamos a repetir en todos los slides, pero es el centro de esta dinámica, ¿no? De una forma, los siguientes puntos van a como contemplar un primer párrafo sobre el cual se respondería con el segundo y el tercero que están aquí. Que no se han incluido en los siguientes puntos porque, de hecho, también en el libro no se incluyen, pero se alude a que se puede como que regresar, ¿no? A estos puntos eh, para recordar, ¿no? Esta afectación interna, ¿no? Para acumular afectación y acumulando este afecto, ¿no? Acumulando la contemplación del amor, también yo alcance amor y en cierta medida, ¿no? Alcance tanto amor como el que Dios me tiene, ¿no? En la medida de mis posibilidades. Segundo punto, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos, dando ser, ¿no? En los elementos inertes, ¿no? Digamos, en las rocas, en las montañas, en la tierra, en las plantas, vegetando, ¿no? Dando vida a esta dinámica vegetal, ¿no? Al reino vegetal, a los animales sintiendo, ¿no? Dándoles vida también en el reino animal, en los hombres dando entender, porque además el entendimiento, o sea, la inteligencia humana es propia del ser humano, ¿no? Podríamos decir que los animales tienen algún tipo de inteligencia, pero solo el ser humano es capaz de preguntarse de dónde vengo y a dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Entonces, mi mascota podría ser muy inteligente, pero no se pregunta sobre el sentido del ser, ni cómo ofrendar y sacrificar su vida en favor de la humanidad, ¿no? O sea, eso ya es una dinámica propia del intelecto humano. En los hombres dando a entender, y así en mí, ¿no? O sea, en los hombres en general, dando a entender, y así en mí particularmente, dándome ser, o sea, dándome vida, dándome existencia, dándome no solo vida, sino un ser, ¿no? O sea, unas características propias, ¿no? Un yo, una dinámica de quién soy yo y cómo yo soy diferente al otro. Animando, ¿no? Motivándome, moviéndome hacia ciertas realidades, sintiendo también como los animales, pero ya de una forma más elevada, y haciéndome entender, ¿no? O sea, también dándome inteligencia y ciencia y conocimiento por medio de su gracia. Asimismo, ¿no? O sea, además de haberme dado todo esto, haciendo templo de mí, siendo haciendo templo de mí, en primer lugar, por medio del bautismo, ¿no? Porque por medio del bautismo nos hacemos templo de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo particularmente. Siendo creado o criado a la similitud e imagen, ¿no? A imagen y semejanza de su divina majestad, ¿no? Entonces me hago templo de Dios en la medida en la que, bueno, en primer lugar, soy imagen y semejanza de Él, ¿no? O sea, que eso aplica pues a todos los seres humanos y a mí también, ¿no? Yo soy imagen y semejanza de Dios. Y más aún en perfección al asumir el sacramento del bautismo, que es pues propio de la Iglesia Católica, de la unión con la Iglesia Católica. Y otro tanto, no, y después de contemplar todo esto que acabamos de mencionar, otro tanto reflexionar en mí mismo, considerando lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad, ¿no? Entonces contemplar, el primer punto de alguna forma contemplaba todo de una manera más general, ¿no? Aquí estamos hablando ya de realidades concretas, ¿no? De lo que existe,
Y aquí, ¿no? Primero ir por los elementos, ¿no? Lo que veo, el mar, el sol, la tierra, el universo, la galaxia, las plantas y contemplar las plantas y su belleza, y los animales en el mundo, y los seres humanos, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, en la sociedad, su dinámica entre ellos. Y luego de todo esto ya llegar a mí, ¿no? Y como yo tengo un lugar especial en medio de todos estos, ¿no? Con ciertas capacidades, ¿no? Con un ser propio, ¿no? Con unas motivaciones, con un sentir, ¿no? Y con que también se ve alimentado por Dios. Entonces, contemplar todo esto, que finalmente termina en que además soy templo del Espíritu Santo, ¿no? Soy imagen y semejanza de Dios, y no solo soy eso, sino que además, por medio del sacrificio de Cristo, soy hijo de Dios, ¿no? En el Hijo de Dios. Soy hijo en el Hijo. Entonces Dios es verdaderamente mi Padre ahora. Y así, bueno, contemplar todas estas realidades y entender la implicancia de cómo Dios es tan generoso y cómo yo también debo de responder de forma concreta con alguna forma de generosidad frente a Él, ¿no? Porque aquí también no solo hay que quedarse en el afecto, ¿no? El afecto es central en esta contemplación para alcanzar amor, pero el afecto me debería llevar al amor efectivo, o sea, tomar una decisión de un cambio de vida, de una renuncia al pecado, de ciertas realidades que Dios me pide, particularmente a mí, en este tiempo. Punto 3. Considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Se comporta al modo del que trabaja. Así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etcétera, dando ser, conservando, vegetando y sintiendo, ¿no? Entonces, aquí lo que trata de expresarnos San Ignacio es cómo Dios trabaja en toda la creación en la medida en la que reina en medio de ella. Y así todo lo que tiene vida solo porque se sostiene en la vida de Dios. No solo porque lo que tiene vida tendría que venir de Dios, porque si no, no tendría vida, sino que además mantiene su vida porque Dios permite que la vida se mantenga. Entonces, Dios, en ese sentido, trabaja y además se involucra, ¿no? Y su involucrarse se nota en la historia, por ejemplo, de Israel, en la historia de la iglesia, en mi propia historia, y así podría contemplar diferentes historias, ¿no? O sea, la vida de los santos, etcétera, ¿no? Entonces, en este involucrarse también Dios trabaja en favor de los que ama, Dios se involucra, Dios se ensucia las manos, Dios se encarna, Dios asume ser hombre, Dios sufre la pasión, se crucifica, ¿no? Asciende al cielo, ¿no? Desciende, bueno, antes, ¿no? Desciende al infierno, ¿no? Y libera a aquellos que están en el seno de Abraham, ¿no? Y los lleva hacia la redención en el cielo. Y esta dinámica, ¿no? También se da pues en todo lo que está vivo, ¿no? Plantas, frutos, ganados, ¿no? Y también en los elementos, que si se sostienen es porque esta vida de Dios también los une, ¿no? Los ha creado en primer lugar, pero también los sostiene, los une, los mantiene unidos, ¿no? Como una fuerza que mantiene unida la materia, digamos, ¿no? Y así, bueno, y en todas estas realidades, ¿no? Estas realidades se conservan, viven, sienten, ¿no? Entonces, y aquí un poco lo que busca San Ignacio es como es ver, ¿no? Si Dios por los que ama trabaja y se esfuerza y obra, ¿no? Entonces su amor no es solo de palabra, sino de obra. También pues como yo debo reflexionar sobre mí mismo para también yo poner en obra mi amor, así como Dios lo ha hecho en la creación. Y el cuarto y último punto, que dice lo siguiente: mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, ¿no? Desde el cielo, digamos, así como mi medida potencia de la suma e infinita de arriba, ¿no? Es decir, aquí, porque no sé, no queda tan claro, ¿no? Em, Así como mis potencias, o sea, mi entendimiento, mi memoria y mi voluntad, proceden de las potencias absolutas, sumas e infinitas de Dios, ¿no?
porque naturalmente Dios tiene voluntad, naturalmente Dios tiene entendimiento, naturalmente Dios tiene memoria, que son perfectas, ¿no? O sea, tiene perfecta memoria, perfecto entendimiento y perfecta voluntad, ¿no? Entonces, si yo tengo estas realidades, existen porque me vienen desde arriba, ¿no? Porque encuentran su origen en Dios. Y así pues todas las virtudes y todos los dones propios de la virtud, ¿no? La justicia, la bondad, la piedad, la misericordia, ¿no? Estas realidades que se mueven en mi interior o en el interior de otros, que obran con bondad, que obran con amor, que obran con la caridad de Dios, provienen finalmente de Dios, ¿no? Nos vienen de arriba. Así como del sol descienden los rayos, de las fuentes, las aguas, etcétera, ¿no? Esta contemplación también de cómo existe esta dinámica reflejada en la naturaleza, ¿no? Como el sol es la fuente del calor de la galaxia, y sin el sol, la galaxia dejaría de existir, porque no tendría un centro de gravedad. Entonces, este sol es la fuente de vida de la galaxia en alguna medida, y desde el sol descienden los rayos que nos dan calor. Entonces, el sol, que es la fuente del calor, nos transmite su vida por medio del calor que nos viene de la radiación solar, digamos, ¿no? De los rayos solares. Entonces, es esta misma dinámica como la que se da con Dios, ¿no? Dios es la suma fuente de todos los dones. Y todo don que está en mí procede del don perfecto, o sea, de este mismo don, pero que existe de forma perfecta y plena en Dios, ¿no? Y contemplar, pues, cómo también, ¿no? Si Él, ¿no? Si Dios es perfecto, en primer lugar que me ha comunicado sus dones, ¿no? Porque son suyos, ¿no? O sea, si yo tengo cualquiera de estas realidades, ¿no? Si soy justo, bondadoso, piadoso, misericordioso, si tengo cualquier actitud buena de bondad, me viene de Dios, porque Dios es la fuente de todo bien. Y también pues ver cómo Dios ejerce estos dones de forma perfecta. Entonces, mientras que Él me da lo perfecto, yo le pago con lo imperfecto. ¿Y cómo es justo o cómo sería justo de que yo le pague tanto en cuanto pueda con lo perfecto? Así como Él me da todo, también yo por justicia le dé tanto cuanto puedo, le dé todo. Y así, bueno, sumar este cuarto, último punto a las reflexiones previas. Y bueno, San Ignacio nos invita a acabar con un coloquio, ¿no? O sea, reflexionando sobre todas estas realidades, dentro de las cuales podría haber también hablado con Dios, no haber hecho un momento de oración, terminar ya explícitamente con un momento de oración, ¿no? Con un momento de hablar con Dios, ¿no? Ahí puedo, bueno, elegir, ¿no? Hablar con el Padre, hablar con el Hijo, hablar con el Espíritu Santo, hablar de repente con los tres. Y bueno, luego de este espacio de oración, que es muy, muy provechoso también hacerlo en esta dinámica de contemplación del lugar, ¿no? Perdón, de composición del lugar, ¿no? Entonces imaginarme a quien necesita imaginarme para orar, ¿no? De repente al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, de repente los tres, dónde estaríamos, cuán cerca estamos sentados, parados en una mesa, ¿no? Este lugar en el cual voy hablándoles de lo que siento, de lo que veo, de cómo mi amor es tan pequeño, tan pobre, todas las realidades que he ido sintiendo al reflexionar sobre estas realidades. Y terminar, pues, después de esta oración, con un Padre Nuestro. Entonces, hasta aquí llega el tema de contemplar para alcanzar amor. Y los días que vienen estaremos viendo ya los temas que mencionábamos sobre, sobre diferentes reglas eh, para la aplicación de limosnas, para enfrentar los escrúpulos, etcétera. Que bueno, sería lo último con lo que terminaríamos, ¿no? Para el 27, 28, 29, 30 y 31. También, si no me equivoco, estaremos viendo el apostolado. Entonces, como que aterrizar un poco el tema de las obras, para que quede claro también qué implica, pues, o de repente toda esta realidad afectiva que he experimentado, llevarla a la obra, ¿no?
si es que no lo hice ya, de repente en compromisos concretos en mi reforma de vida, que idealmente debería haber pasado, si es que no lo he hecho ya, también puedes hacerlo por medio de estas reglas, o de repente incluso, ¿no? Completar alguna realidad que me llame la atención de mi reforma de vida con las reglas que vamos a ver en adelante. Y ahora sí voy a terminar el video para que no se haga demasiado largo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, un cálido abrazo.